Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Una de las características que tienen los salmos es que tienen la particularidad de expresar lo que hay en el corazón de los salmistas. Cuando hablo de los salmistas, hablo de todos los autores de los salmos y no solamente de David. Los salmistas, aquellos cantores, aquellos poetas, aquellos escritores, realmente compartieron cosas muy profundas de sus corazones, de sus propias vidas, porque en ese ir y venir que da la vida y que dio la vida a estos hombres, y los salmos permitieron que ellos expresaran sus sentimientos más íntimos. Por eso hoy vamos a hablar junto con nuestro querido amigo aquí, Luis Calkin, ese maestro que ustedes tanto quieren, de estos salmos en la segunda parte que tenemos aquí en Ven Sígueme. Gracias a ustedes por estar después de un día de reposo seguramente ajetreado, alegre, contento, estar con nosotros aquí en nuestra fundación, Morgat, acompañándonos. Luis Calkin, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer como cada domingo y es un privilegio cualquiera sea el día estar ahí compartiendo estos preciosos momentos, Walter, contigo y qué mejor que hacerlo a través de las escrituras, que ha sido un bálsamo durante todos estos años, así que feliz de poder compartir eh, estos materiales que son tan abundantes. Hoy hablaba en mi clase esta mañana de, de la cantidad de conceptos que tenemos ahí, como hablábamos la semana pasada, 150 himnos que se nos regalan para estudiar y cada capítulo, cada himno, cada salmo, lleno de doctrina, lleno de pensamientos, lleno de consejos. Oh, es como entrar a un supermercado cuando uno tiene hambre y en cada pasillo tener lleno de comida, de fruta, de cosas riquísimas, que no hay a dónde uno tomar porque todo es riquísimo. Así que es un deleite. ¿Para qué decir estar en los salmos imbuido en esta segunda clase que ya nos queda una más? Vamos a tener material para todo el año y dejar a ustedes el desafío que sigan estudiando en sus propias casas, con sus familias y los debe acompañar para toda su vida. Yo les daba la recomendación la semana pasada de que tomen algunos salmos que les guste, pónganlo en un cuadro, pónganlo en su pasillo, en su living, en su comedor, para que quien entre en su hogar pueda leer estas preciosas palabras e inspiren a aquellos que pisan sus hogares, mis queridos hermanos. Qué bonito consejo. Luis, antes de entrar allá, les quiero recordar, tenemos 4 contenidos de Ven Sígueme que recomendamos para ustedes, porque los hacemos directamente nosotros. La clase con su servidor Walter Posada, que salió esta mañana muy temprano, espero que les haya gustado. Por aquí está. Ten piedad de mí, oh Dios. La clase que tenemos sobre el mediodía con nuestra querida Liz Posada, mi hija, y ahí sobrina lejana de Luis Calkin. En algún lugar nuestros árboles genealógicos se tocan. Tenemos esta charla de hermanos, bueno, como ustedes nos han catalogado sus maestros aquí, con humildad, nos ponemos aquí en la pantalla y hablamos del Ven Sígueme y de todas estas cosas para ustedes. Y también tenemos la clase de Luis Calkin en el canal Compartiendo con Luis Calkin, que es la clase que Luis nos está diciendo que salió esta mañana. Espero que ustedes puedan ver estos contenidos. Déjenos un like, suscríbanse, síganos, déjenos un comentario. Ustedes nos ayudan a proclamar el Evangelio. Hoy vamos a hablar un poco de estas dos cosas, Luis, de cómo los salmos reflejan lo que hay en el corazón de uno, porque los salmistas hablan de todo lo que Dios ha hecho por ellos y cómo
se nos invita a compartir nuestro testimonio con otros. Hace un rato, fuera de cámaras, Luis, estábamos hablando de un concepto que es bien ontológico, digámoslo, bien humanístico, y es que la vida termina revelando lo que uno es, ¿no? O sea, la vida se toma su tiempo, pero revela lo que hay dentro de tu corazón. Los salmos revelan lo que hay dentro del corazón de los salmistas. Y definitivamente es una maravilla, porque finalmente un corazón inspirado por Dios, pues habla palabras divinas. Y eso es lo que encontramos en estas escrituras cantadas, Luis. Absolutamente. Bueno, yo no sé cuántas veces he pasado por estos cursos en instituto, qué sé yo, pero para mí cada vez es la primera vez. He aprendido mucho, he recordado muchas cosas que estaban en el olvido, lo confieso. Y son hermosos. En realidad, a veces lo único difícil es tomar los conceptos y ponerlos en los tiempos correctos, porque a veces uno dice, esto es tan de hoy, que ¿cómo puede ser que haya sido escrito hace tanto tiempo? O de Claro, tan repente yo estoy actual. leyendo un salmo que habla de Cristo y como que me está relatando exactamente las cosas que ocurrieron en su vida en el antiguo mundo. O sea, impresionante. O sea, el gran problema que yo tengo es que a veces uno se transporta de un lado hacia otro en la historia, pero al final es lo que debe pasar con Dios, con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, que para Él todo es un hoy, es un ya. Por lo tanto, con mucha humildad lo digo, cuando nos imbuimos en las Escrituras, es como que nos ponemos también en ese ambiente, en el ambiente de Dios, en que el tiempo no importa, no interesa. Los principios son correctos y siempre han sido correctos y van a seguir siendo correctos. Cuando uno tiene esa seguridad, esa tranquilidad, eh, todo esto comienza a tener un sentido mucho mayor y entra como oxígeno a la vida de uno. Algo tan necesario y tan, eh, diría, vital para la vida. Entonces, cuando de repente uno lee un salmo, yo a veces les digo, y lo decía en la clase en la mañana, es como cuando uno escucha una canción, cuando uno era joven y a lo mejor estaba enamorado o estaba, qué sé yo, Ya. y de repente, ¡pum!, viene una canción en la radio o bueno, ahora en el Spotify o lo que quieran, y ocurre que parece que está hablando de la historia nuestra. En la época mía, cuando estaba la radio, uno dedicaba canciones y llamaba a la radio y decía, quiero dedicar esta canción a tal persona, qué sé yo. Bueno, yo nunca fui tan romántico como para hacer eso, pero siempre la gente lo hacía, digamos. Y ocurre que está tan bien elaborada esa canción y ese autor que, que interpreta tan bien un momento de un ser humano, qué sé yo, que uno se siente identificado. Y uno hace esa canción a veces suya. Y a veces esa canción recuerda el momento que a lo mejor se casaron con su esposa o le pidió matrimonio a su amada, etcétera. Y eso es con respecto a la parte romántica, pero también puede ocurrir entre la relación de un padre con un hijo, o de una hija con un padre, o con una madre, o con un familiar, o pensando cuando los padres se van, no sé. Canciones que, ¡pum!, nos pegan, pero exacto, a la vida nuestra, y se genera una conexión. De esa misma forma, muchos de los salmos que están ahí esperando siglos, es probable que ustedes, a lo mejor algunos, no hayan revisado todos y se van a encontrar con sorpresas preciosas en que va a tocar una fibra de su propia vida y a lo mejor va a tocar la fibra de un corazón sufriendo o, o una desesperanza o un gran desafío o como decía en la introducción del manual de Ven Sígueme, como que ya Dios me ha olvidado, como que ya yo no existo. Y en ese escenario de repente nos encontramos con un salmo que a lo mejor el mismo David o alguien diferente lo puso ahí y nos interpreta de una manera increíble y lo tomamos para sí. Ese milagro se presenta y se da en cada uno de los salmos. Yo les aseguro que alguno de los salmos, o más de uno, les puede llegar directamente a su corazón, a su mente, y,
Y uno puede entender que detrás, como tú bien decías, detrás de estos autores inspirados, está también el Espíritu del Señor, que por alguna razón está en este libro canónico y tanta gente se ha beneficiado de estas preciosas palabras que lo único que hacen es inspirar, Walter. Pues Luis, qué concepto y qué enseñanza tan bonita nos dejas solo en este arranque, ¿no? de nuestro programa, nuestra clase del día de hoy. Miren, hermanos, esto que Luis Calkin nos enseña tiene que ver como con esto, ¿no? Con esta portada de los himnos. Yo sé que a ustedes les ha pasado, Luis, y sobre esto que dices, es que no se necesita solo el sentido romántico, sino que es que la música inspira muchas emociones, ¿no? Entonces cantamos un himno y a veces derramamos lágrimas o encontramos la respuesta que estábamos buscando del Señor. A veces nos despertamos tarareando un himno, ¿sí? No sabemos quién lo escribió y aún así el himno llega a nuestro corazón. Qué bonito este concepto de la actualidad de las cosas de Dios, porque a veces pensamos que las cosas de Dios fueron y ya no serán, pero resulta que más es el concepto de son y serán, ¿sí? De fueron y serán. Realmente para Dios todas las cosas están presentes. Y creo, Luis y hermanos, que cuando uno va conociendo la doctrina de Cristo, cada vez más cosas están presentes delante de nosotros que lejos o distantes o desconocidas. Y cada vez que conocemos más del Señor, estamos más cerca de Él. Creo que los salmistas nos enseñan eso. Y bueno, Luis, yo no sé. Tal vez los hermanos dirán, estos hermanos llevan tantos años aquí hablando del Evangelio, eh, que es posible que el hermano Walter o el hermano Luis le hayan pasado la lira a David para que tocara sus salmos. Pues si fuera así y podemos cantar Jehová mi pastor es, pues realmente es una bendición que podamos aplicarlo a nuestra vida. Ese es un concepto maravilloso, querido Luis, aplicar esto a nuestra vida, porque tú lo decías, nuestra vida está llena de situaciones complejas y también de situaciones sumamente tristes, algunas alegres, pero yo creo que la vida se compone como en un 60% de cosas más bien tristes de probación y un 20-25% de cosas que nos hacen muy felices y un 15 o 20% de cosas que no es que aporten mucho, ¿sí? Pero bueno, esa solución matemática ya la haremos después, querido Luis. ¿Cómo aplicar estos conceptos en cosas particulares, Luis? De hecho, la lección de Ven, Sígueme, y tú lo decías, habla de cosas como profundos sentimientos personales, habla de sentirse desanimado, de sentirse temeroso, de sentir remordimientos o sentirse abandonados, como tú nos decías. Esas situaciones, en esas situaciones, ¿cómo podemos aplicar nosotros estos cantos del alma, Luis? Danos algunos consejos. Bueno, la vida nos ha ayudado a entender de que normalmente uno comienza a mirar hacia arriba, hacia el cielo, cuando hay dificultades. Es cosa Sí. de revisar las noticias en estos últimos semanas, meses. Tú has sido testigo de lo que pasó y lo que está pasando en Sudamérica y en otras latitudes con respecto a los terremotos. O sea, Sí. es triste decirlo, pero es absolutamente natural que cuando existen situaciones límites, inmediatamente uno comienza en forma ni siquiera pensada, en forma instintiva, conectarse con la deidad, conectarse con el creador. Incluso me atrevería a decir, con respeto lo digo, que personas que incluso verbalmente dicen que no creen en Dios y que están lejos de ese tipo de cosas, cuando hay situaciones extremas, en forma natural eso ocurre. Yo tuve una experiencia que incluso lo cuento como chiste, digamos. Me recuerdo en una oportunidad siendo joven y viajando por muchos lugares con la música. Me acuerdo haber estado en un avión cruzando el Atlántico y yéndome a Sudáfrica, a un festival mundial de música, con todo el grupo que yo estaba en Chile en ese minuto.
Y claro, era uno de los viajes más, bueno, en ese tiempo era el más largo que iba a ser. Obviamente había un poco de temor. Habíamos viajado a nuestros lados por aquí, obviamente por América, pero nunca habíamos salido Salido del a continente. y más encima a Sudáfrica, el último país del África. Y yo me fui con el coreógrafo, me fui sentado al lado de él. Y el coreógrafo, bueno, es un personaje, bueno, ya pasó el velo, ya debe estar haciendo algunas coreografías en el otro lado, haciendo maravilla, porque un hombre muy talentoso, muy famoso en Chile. Y él se caracterizaba por ser una persona muy extrovertida y siempre, eh, a veces yo le tocaba el tema de Dios, él sabía que yo era miembro de la iglesia, y él en forma absoluta, él rechazaba todo tipo de cosas relativas a las cosas espirituales. Me decía, no, yo no creo nada en eso, me decía, no tengo ni una, además que mi vida es esto, no, no, pero alejado completamente, y bromeábamos incluso con esto. Y yo decía, no, tú mira, eres una persona tan talentosa que no puedes pensar que ese talento viene de los árboles, ¿no? O sea, hay Dios está detrás de todo lo que tú haces, porque el hombre era autor de canciones y además él era bailarín, era una persona muy talentosa. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque en algún momento de las no sé cuántas horas de viaje comenzaron unas turbulencias que yo creo que han sido una de las más terribles que he pasado arriba de algún avión. Y después he pasado muchas horas volando por muchos lugares del mundo y nunca había tenido una experiencia como esa. Y ese avión se movía, pero realmente como nunca antes lo había pensado. Y adivinen qué, la persona que más empezó a utilizar el nombre de Dios y tratar de que esas voces llegaran al cielo, estábamos bastante cerca del cielo en ese minuto, pero de repente yo empiezo a mirarlo dentro de toda la desesperación. Y yo decía, pero ¿cómo si este niño no pasaba nada Y, y por favor, Dios mío, y estaba ahí y ponía sus brazos así en forma de un rezo y poco menos arrepintiéndose de todas las cosas malas que había hecho, pero lejos a mí de impresionarme, y bueno, por el carácter que yo tengo, me divertí mucho mirando lo que pasaba al lado, a pesar que la situación era muy estresante. Pero después que pasó todo eso y ya terminó esa experiencia que fue terrible, obviamente no tan solo yo, sino que todos aquellos que pudieron escuchar sus rezos, eh, fue, eh, digamos, una persona que constantemente bromeábamos con esa situación porque él había cambiado en un minuto. Nunca había visto yo un converso a las cosas de Dios en una forma tan rápida como fue en ese viaje. Así que y como a veces uno no ve ese tipo de cosas porque obviamente las cosas son muy graves, la situación es estresante, de repente, por ejemplo, en un terremoto ahí pueden haber pérdidas, pueden haber personas heridas. Siempre ese tipo de cosas, uno nunca va a estar bromeando con ese tipo de experiencias, pero en este caso, lo cuento, fue hace muchos años atrás, es natural que el ser humano cuando se ve enfrentado en situaciones como esas, límite, en una forma absolutamente espontánea, uno empieza a orar y tratar de comunicarse con ese creador. A pesar de que sus creencias en lo racional jamás existieron. eh, Ahora, ¿por qué cuento esta experiencia? Porque parece ser que cuando uno vive situaciones límite, quiera o no lo quiera, uno se acerca un poco al creador. Sí, así es. Y, y yo te contaba antes de empezar a grabar que nosotros en nuestra familia tuvimos un accidente hace 2 días, 3 días, y un sobrino que vive aquí en los Estados Unidos, lamentablemente falleció instantáneamente en un accidente automovilístico y, y yo he podido ver en el transcurso de todas estas horas después del accidente, que fue terrible, que todos tienen una actitud muy cercana a lo espiritual, a lo trascendental, a la seguridad de que nos vamos a volver a reunir, a pesar de que muchos de los que rodeaban a este joven que falleció, mi sobrino, a lo mejor no tenían
un testimonio o no estaban tan cercanos a las cosas espirituales, pero estoy seguro que ellos en el fondo también creían, también están absolutamente convencidos de que estas cosas son reales. Piensen en David, que era una persona muy buena, muy leal, y cometió, por supuesto, faltas que fueron terribles. ¿Se imaginan la angustia que pasaba por su corazón, la desesperanza, el saber que todo se había perdido? Y al revisar algunos salmos, que probablemente son muchos de ellos de autoría de él, uno puede ver cómo estas cosas eh, le pegaron fuertemente en su corazón, en su espiritualidad. Y esto también refleja lo que nos puede pasar a nosotros, porque todos nosotros, en mayor o menor grado, tenemos las mismas circunstancias. Hay una escritura clarísima que mencionaba yo en mi clase que decía en Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, todos cometemos errores y todos en algún minuto nos sentimos lejos de Dios. Todos en algún minuto pensamos que Dios nos abandonó. Y entonces las súplicas a veces las tenemos que hacer, como dice algunos salmos, hasta gritando, porque voy a quedar afónico, tanto emitir voces al cielo para que se me escuche en forma simbólica. Y esto es un sentimiento que todos podemos tener y cuando leemos los salmos finalmente nos reflejamos y nos ponemos un espejo y nos estamos finalmente mirando a nosotros mismos, Walter. Bueno, aquí hay principios que nos has enseñado y nos has compartido muy interesantes. Estoy yendo al libro de Mormón, a Éter, capítulo 12, versículo 27, y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Y tú dijiste algo, Luis, y hermanos y hermanas tengan en cuenta esto, que muchas veces es en las ocasiones en las que nos sentimos más aterrorizados o más desanimados, ¿sí? O más frustrados que acudimos a Dios. Y entonces esta escritura que les acabo de mencionar cobra totalmente la validez, porque ahí es cuando el Señor literalmente nos da esos momentos para que lo busquemos a Él. Porque sin esos momentos, tal vez nosotros entraríamos en lo que comúnmente se dice, que ya parece un cliché, una zona de confort, ¿no? De comodidad. ¿Ya para qué busco al Señor si todo lo tengo? Todo me llega. Hace unos días le decía yo a un buen amigo, le decía que algo no le salió en su vida, pero es un hombre muy bendecido. Le decía yo, mi amigo, recuerde que todas las bendiciones de Dios no llegan en un solo paquete, porque si llegan en un solo paquete, hermanos y hermanas, ya creemos que no necesitamos a Dios, porque ya lo tenemos todo. Las bendiciones de Dios van llegando, van llegando, van llegando en el transcurso de los años, de la vida, en los momentos en que más las necesitamos. Y otra cosa que me llama la atención, Luis, sobre lo que nos enseñas, y hermanos y hermanas, es importante tener esto en cuenta. Quienes escriben las escrituras, los salmos, nuestros mismos profetas, nuestros hermanos, son personas imperfectas como nosotros, con debilidades. Para escribir un salmo y alabar a Dios no se necesita el don de la perfección, porque es algo que nadie alcanza en esta tierra. La perfección es un proceso que nadie ha podido determinar, al menos aquí en la tierra, cuánto tiempo va a tomar. Lo que sí es un proceso que sabemos que se puede llevar a cabo cada día, es el de perseverar hasta el fin. Cada día, cada día. Luis, estaba pensando en el Salmo 51. Mira justo lo que dice el Salmo 51 en el versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, este salmista que dice aquí arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, dice en un modelo de la Biblia del Rey Santiago, dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, imagínate. O sea, estos son los momentos en que David fue descubierto en su pecado, ¿sí? Y entonces él viene y clama a Dios que le lave más y más de su maldad y le limpie de su pecado. Ahora, uno podría decir, pero ¿cómo las palabras de un hombre inicuo están en las escrituras? Si acababa, o bueno, no tanto vamos a decir que acababa de cometer un pecado, pero ya había pasado este pecado grave y viene y clama a Dios que le ayude. Luis, ¿por qué el Señor acepta estas cosas
de los hombres, de sus hijos aquí en la tierra, que no hemos alcanzado la perfección. Bueno, porque esa es la forma, o sea, como tú bien decías y como está expresado en esa escritura que mencioné hace 2 minutos, todos cometemos errores, todos cometemos faltas. Eh, a mí lo que me marca la diferencia, lo que siempre hemos conversado en estas clases y en el club de lectura en muchas ocasiones, es cuando uno ya comienza a tener una actitud, una disposición a hacer lo correcto. Y ahí parece que uno genera el camino de vuelta, cuando uno parte sin pensar que todo lo que va a venir va a ser todo perfección, no, pero por lo menos uno tiene una disposición a hacer lo correcto, aunque no lo logre, insisto. Y por eso esa palabra está incorporada en la oración de la Santa Cena, a que estemos dispuestos. Y después dice, a tomar sobre sí el nombre de Cristo, a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado. Y después viene la bendición que todos podemos tener si es que eh, empezamos a tener esa disposición, que es justamente tener el Espíritu consigo, para siempre. O sea, qué bendición. De hecho, en gran parte de los salmos se habla, no me quites el Espíritu. No sé si está en este mismo salmo, en otro, en el 69 parece. No me saques del Espíritu Santo. No quiero perderlo. Y porque en el versículo 3, en el mismo Salmo 51, tú recién mencionabas el versículo 2, pero en el 3 dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Interesante ese concepto, porque si bien es cierto, las escrituras nos dicen que cuando alguien se arrepiente, incluso Dios borra y se olvida de sus pecados. Es probable que nosotros nunca nos vamos a olvidar de nuestras faltas. Tenemos la seguridad de que Dios no nos va a tomar en cuenta quizás si nos arrepentimos, pero es probable que nosotros no vamos a olvidar lo malo que hemos hecho. A lo mejor siempre vamos a tener ese recuerdo de lo malo que hemos sido o lo pecador que hemos sido, pero, pero teniendo la esperanza de que el Señor nos va a cubrir con su manto de misericordia, como lo mencionan muchos salmos. Así que ese sentido y ese versículo del reconocimiento, cuando habla de que yo reconozco, es finalmente lo que hace un ser humano cuando sabe que cometió falta. Y por eso cuando enseñábamos nosotros el proceso de arrepentimiento, cuando éramos misioneros en ese tiempo, teníamos una lista de 6 pasos, ¿recuerda? El primero era justamente reconocer. O sea, aquí nos está dando de alguna manera el proceso, el camino, la puerta para entrar a este proceso que debe durar toda nuestra vida de ser un poquito mejor, Walter. Entonces encontramos aquí que los salmos son también un canto de arrepentimiento. O sea, los salmos son una expresión de arrepentimiento. De hecho, ahí en el Salmo 51, yo lo estoy leyendo de una versión antigua, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Tiene que ver mucho con ese versículo que encontramos en Isaías, ¿no? El Ujú. capítulo 1, ¿recuerdas, Luis? En el versículo 18, ven, pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren tan rojos como la grana o como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿sí? Solo a través de la expiación de nuestro Salvador Jesucristo y de nuestro deseo de acercarnos a Él, podemos arrepentirnos, ¿sí? Y a mí me impacta algo, Luis, que dice en segundo Nefi 2, que habla de que Él es lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Y la gracia es ese poder que nos da el ánimo para acercarnos a Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Justamente lo que está expresando David en este salmo. Un salmo de arrepentimiento, un salmo totalmente de arrepentimiento. Entre ello, confesar sus pecados, reconocerlos, ¿cierto? Eh, porque esto es de puro reconocimiento. Si no se reconoce la transgresión, si no se reconocen las faltas, pues difícilmente pueden ser sanadas, Luis. Tal cual. Y todas las frases que vienen a continuación, cada versículo encierra un profundo sentimiento, anhelo. Lo que tú hablabas, el versículo 7 lo menciona, ¿cierto? Pero después dice, hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has Sí. quebrantado. Y el versículo 10
que viene toda esa petición de querer revertir todo lo malo. Crea en mí, fíjese qué interesante, Oh, qué bonito. qué humildad, porque él no se siente capacitado para que él crea. No estoy hablando de la creencia, sino que de crear. De crear, sí, de creación. Crea en mí, oh Dios. O sea, le da el crédito de que Dios debería crear eso. Un corazón limpio, porque sabe que él viene de una condición caída. Sabemos que estamos en una circunstancia, yo no voy a decir en desventaja, pero tenemos una naturaleza caída, que es muy importante que eso lo aclaremos tal cual como aparece en el versículo 5, que incluso el manual de Ven Sígueme da un espacio para explicar exactamente ese versículo 5 que puede entrar como una mala interpretación en Claro. relación a lo que realmente ocurre con nosotros. Voy a aprovechar de leerlo, dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ahí inmediatamente viene a nuestra mente una doctrina que no es correcta, que hay que tener mucho cuidado en el sentido de que pensar que nosotros entramos en este mundo bajo, por así decir, un pecado original. Entonces, hoy día tenemos la doctrina, tenemos las revelaciones y tenemos, por ejemplo, los artículos de fe, que dice que todos nosotros seremos eh, juzgados por nuestros propios pecados, pero no por la transgresión de Adán. Cada uno tiene que, digamos, ponerse enfrente y dar cuenta de sus propias faltas, pero no podemos comenzar a dar explicaciones por algo que no corresponde a nosotros. Eso es Claro, claro. diferente a que estamos en un estado caído. Eso no tiene que ver con nuestras propias faltas y nuestras propias eh, culpas que pueden ser heredadas de, entre comillas, de un mal llamado pecado original. Pecado original, sí. Por lo tanto, todos los niños que nacen son santos y son exaltados si mueren como niños y van a ser cubiertos por la expiación del Salvador. No hay ninguna duda de eso. Aquí no hay dos opiniones. Pero sí estamos en un estado caído y venimos con un cuerpo que tiene dolores, que muere, como el sobrino que les acabo de contar, que vamos a morir todos. Estamos frente a una situación, a un ambiente que es un estado caído. Pero por sobre todas esas cosas, finalmente tenemos la esperanza que el Señor, así como resucitó, nosotros también lo haremos. Y como lo explica en el Nuevo Testamento, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, mi querido Walter. Sí, es que qué bonita conexión ahí entre el principio englobante, ¿no? Que se utiliza o que se dice de la expiación de Jesucristo, que es lo que cubre todo, y la doctrina de la caída, ¿no? Porque si fuera así solamente, ya estaría toda la humanidad perdida, pero es Perdida. gracias a Jesucristo que todos somos eh, recipientes de salvación, no por nosotros mismos, sino por sus méritos. ¿Te acuerdas, Walter, Sí, cuando hablaba hace 2 minutos de que cuando uno efectivamente comete errores y hablaba de la Santa Cena, efectivamente el Espíritu Santo tiene la capacidad de estar con alguien cuando las cosas andan bien, cuando uno claro, rechaza ese consejo y hace cosas que no corresponden, lamentablemente perdemos esta conexión con el Espíritu Santo. Y parece ser que David lo entendía muy bien y lo tiene que haber sentido en muchas ocasiones, como quizás nosotros también lo hemos sentido. Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, lo que decía hace hermoso. 2 minutos, Sí. y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y después dice, no me eches de delante de ti. Y aquí viene, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué, qué ruego, con qué humildad. Y yo quiero decirle a todos ustedes, tal como lo dije en mi clase, nosotros tenemos la gran bendición, domingo a domingo,
de ir a una reunión sacramental, donde quiera que estemos, y podemos renovar nuestros convenios. Y estamos, como decía la oración, estamos dispuestos, porque ahí estamos sentados en una banca, en una silla, presidida por un obispo. Y entonces nosotros podemos comprometernos porque tenemos la disposición de hacerlo. Y el Señor entonces nos promete que tendremos el Espíritu Santo. Y por lo menos lo vamos a tener una semana, si es que nos portamos bien. Si el día lunes o martes hacemos cosas incorrectas, ustedes van a ver cómo ese espíritu empieza a salir de nosotros. Pero tenemos nuevamente la promesa que el siguiente domingo podemos volver a renovar nuestros convenios y volver a comprometernos en cosas que se supone que deberíamos estar haciendo. Entonces, es una bendición enorme que los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, tenemos de poder tener permanentemente el Espíritu Santo con nosotros, Walter. Qué hermoso ese concepto que nos das. Y es un llamado de atención. Luis, quiero compartir, antes de pasar aquí, quiero compartir aquí en la pantalla una frase del presidente Nelson. Mañana voy a compartir temprano este mensaje en el Club de la Mañana, así que los espero ahí. Se llama Podemos actuar mejor y ser mejores, del presidente Nelson. Y habla mucho sobre esto del arrepentimiento. Mira que el presidente Nelson dice aquí algo que me llama mucho la atención. Hermanos, todos necesitamos arrepentirnos. Tenemos que levantarnos del sofá, dejar el control remoto y despertar de nuestro letargo espiritual. Es hora de ponernos toda la armadura de Dios para que podamos embarcarnos en la obra más importante de la tierra. Es hora de meter nuestras hoces y cosechar con todo nuestro poder, mente y fuerza. Las fuerzas del mal jamás han arrasado más ferozmente de lo que lo hacen hoy día. Como siervos del Señor, no podemos estar dormidos mientras se desata la batalla. ¿Qué batalla es esta, queridos hermanos? Es la batalla justamente de arrepentirse o no. Por eso Luis, hablamos como misioneros, ¿no? Cuando lo somos, el mensaje es el arrepentimiento. Hay que invitar al mundo a arrepentirse. Y Salmos es un cálido llamado a arrepentirnos. Ustedes difícilmente leen un salmo donde no le dé a uno sensación de que el autor está pidiendo perdón, está pidiendo consolación por un pecado, pero está dejando viva la posibilidad de una puerta abierta de un Dios que es amoroso y misericordioso para con todos sus hijos, querido Luis. Interesante, y ya siguiendo con este maravilloso salmo, les quiero contar que solamente hemos estado revisando la mitad de un salmo y son Sí, 150, para que sepan que tenemos una vida para seguir trabajando con los demás. En el versículo 13, fíjense que en este salmo habla de entonces, o sea, como conclusión de todo lo que hemos estado hablando, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Si nosotros, y eso es lo que ocurre normalmente con aquellos que cometemos infracciones y estamos constantemente cometiendo errores, cuando nos reconciliamos con Dios, lo que queremos es que justamente nuestro entorno hagan exactamente lo mismo, que sientan esa misma alegría que hemos tenido nosotros al conocer el Evangelio. Por eso partimos con nuestra familia. ¿Y cómo claro. será que hay jóvenes de 18 años que prefieren postergar sus estudios, postergar su matrimonio, su novia, su viaje, no tengo idea de todo lo que tienen, y tienen la resolución de ir? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, porque todos somos transgresores. Entonces esta gente va y tenemos una cantidad enorme de misioneros a través del mundo. Hoy día ha crecido más que nunca hemos tenido un número tan alto en toda la historia de la iglesia. Y así como los misioneros lo hacen, estos jóvenes, nosotros lo hacemos también en alguna medida en nuestros propios llamamientos. Porque nosotros somos pecadores, somos personas con faltas, tal como lo decíamos anteriormente, pero estamos empeñados en una buena obra, en que la gente sea mejor, independientemente de los errores que yo pueda cometer. Pero tratamos de que esto, y estamos remando para el lugar correcto. Significa que nosotros, y hay salmos que hablan completamente de esto,
Hay personas que dicen, bueno, pero si esta persona yo lo vi haciendo cosas incorrectas, por lo tanto todo lo que diga no me sirve. Debemos ser bastante inteligentes para abstraernos de las cosas que pueden pasar con la gente, que todos cometemos errores, pero que podamos sentir el espíritu y aprender las buenas enseñanzas independientemente de dónde vengan. Examinadlo todo, decía alguien, retened Tener lo lo bueno. bueno. Así que me encanta eso, Señor, abre mis labios, dice el versículo 15, y proclamará mi boca tu alabanza. Y lo iba a poner aquí en la pantalla, Luis, justamente ese No, versículo, pero, no. pero, pero quería ir un momento, Luis, a esto que estabas diciendo, y, pero bueno, creo que ha sido bastante claro. Lo voy a dejar tal vez para un poco más allá, pero me llamó mucho la atención este versículo, me llama la atención porque quisiera que tratáramos por unos minutos antes de terminar este asunto. ¿Por qué aquel que encuentra arrepentimiento siempre es impulsado a abrir su boca para adorar y exaltar a Dios? ¿Sí? Es como Luis, como, no sé si estoy utilizando la palabra adecuada, como un axioma, ¿no? No puede suceder que una persona se empiece a transformar, empiece a gozar de la gracia de Dios a través de Jesucristo y no quiera informarlo, no quiera decírselo al mundo. Ahora, piensa en esto, Luis, y voy a decir lo anterior, y ya si quieres tú continúa con esta parte, pero iba a decir la anterior. Aprendemos leyendo las escrituras que hay unos principios que son tácitos y otros que se encuentran de manera explícita, mientras que hay otros que las escrituras se encuentran de manera implícita. ¿Sí? Este caso que Luis nos habló aquí de todo el Salmo 51 y después cuando dice, entonces, es como si toda la primera parte fuera un sí. Si esto pasa, esto, entonces, ¿sí? Yo haré esto, ¿sí? Y es como la consecuencia de lo que sucede. Es un principio expresado de manera hermosa y se pueden encontrar muchísimos en las escrituras, hermanos. No todos con el sí y el entonces, Luis, pero se pueden asociar con ese razonamiento doctrinal. Entonces aquí encontramos toda una plegaria de arrepentimiento. Entonces, ¿qué debo hacer cuando eso ha llegado a mi vida? Y el salmista lo expresa aquí, ¿no? Lo manifiesta. Cuando dice, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Bueno, Luis, a veces como que no hay más que decir. Bueno, tal cual. Estoy finalmente, bueno, no sé si vas a tocar el 16 y el 17, que son preciosos, La entrando verdad en no el... quiero, no, mentiras, claro que sí, Luis, claro, Lo que claro. pasa es que ahí es donde yo te decía al principio que cuando uno lee ciertos versículos, parece ser que los tiempos se corren, porque son cosas tan parte de la restauración del Evangelio o del Evangelio que trajo Jesucristo en la primera vez, cuando Él nació y su ministerio, lo vimos en el Nuevo Testamento. Eh, él sabía, él sabía que los sacrificios no estaban dados tan solo por un animal que se Mm, sacrificaba, valga la redundancia, ni la sangre de los corderos, ni la sangre de los machos cabríos. No iba por ahí la cosa. Parece que tenía que haber un cambio de conducta de la gente. Y lo describe tan bien el versículo 16 y 17, porque tú no quieres, se fijan que él sabe de eso, sí. sacrificio que yo sí daría, no te deleite en holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón quebrantado y contrito, no despreciarás tú, oh Dios. Oye, Luis, y estamos hablando aquí de personas que vivían en el Antiguo Testamento, donde lo que se hacía era ofrecer holocaustos, ¿sí? Exacto, Y exacto. animales en sacrificio.
Y miren el concepto, como aunque se hacía eso, porque David no está diciendo, no, esto está mal, tú no lo estás pidiendo ahora, pero lo que quieres de nosotros es esto, o sea, lo interno, no lo que se ve y lo que se hace para que las personas nos aprecien. Luis, disculpa que te interrumpí ahí. No, 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 eso es. O sea, a mí lo que me sorprende, nosotros quizá hemos estado aprendiendo el Evangelio en general gota a gota y depende de las circunstancias, las escrituras, las revelaciones que van llegando. Pero los profetas y la gente que ha tenido experiencias espirituales como grandes profetas en el pasado que han visto la película completa, lo que digo yo, un Nefi, qué sé yo, todos estos profetas del libro de Mormón o del Antiguo Testamento, personas que definitivamente conocen el Evangelio en su plenitud. Por lo tanto, esto es eso. Son gotas que de repente uno la tiene muy clara cuando vino el Salvador y ya empieza a cambiar esa ley antigua. ¿Ah? Empieza a decir, no, esto ya no es así, es asá, sino que ya no es ojo por ojo, sino que hay que perdonar. Si te pegan, ahora tienes que poner la otra mejilla y uno empieza a aprender, entre comillas, una ley mayor. Pero para nosotros puede ser una ley mayor, pero en realidad para Dios siempre esas han sido las leyes eternas que tuvo que poner un plan de contingencia cuando los israelitas fueron desobedientes y tuvo que incorporar elementos absolutamente, por así decir, básicos, eh, carnales no sé cómo llamarle, pero porque la gente no entendía lo que era probablemente lo más espiritual, que estaba relacionado con el Evangelio completo. Y es por eso que el Señor sacó en esa época el sacerdocio de Melquisedec para la gente y puso el sacerdocio arónico y puso ciertos ritos, qué sé yo, todo, pero aquí, fíjense que estamos hablando en el Antiguo Testamento que está reflejado claramente lo que siempre Cristo enseñó. Sí. Eso es la maravilla de los salmos, que cuando uno empieza a descubrir cada una de las palabras de esta gente, eh, a veces yo digo, parece ser que la gente cuando empieza a sufrir y está en lo profundo o yo diría cuando está metido en los hornos con la temperatura terrible, donde ya nada puede ser, aparecen estos diamantes, estas pizcas de oro maravillosas que salen Fabulosa. de estos lugares que son realmente terribles. Parece ser que cuando un ser humano sufre, ya hablamos la vida de Job, eh, uno empieza a sacar lo que sobra de su cuerpo y de su mente y de su espíritu y empieza a aparecer lo más noble, lo más legítimo, lo más puro, que es justamente el espíritu que llevamos dentro. Eh, me enternece todo esto, me genera un sentimiento muy especial, especialmente con los salmos, que son más allá de bonitas palabras ordenadas, sino que estamos en presencia de doctrina pura, y por eso están y han permanecido por tanto tiempo con nosotros. Y Luis, mira que entonces pasa todo esto y llega David otra vez al entonces, ¿no? En el versículo 19, mira cómo lo repite dos veces, ¿sí? Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Y Luis, esto tiene que ver por lo menos cuando el Señor le enseña a sus apóstoles, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Mundo, les enseña que si traen una ofrenda al altar, pero se acuerdan que tienen algo contra su hermano, vayan primero a arreglar con su hermano, ¿sí? Porque a Dios, más que importarle que estemos en el sacrificio, le importa lo que hay en el corazón, ¿sí? Pero eso no significa que no debemos participar de los sacrificios. Porque mira lo que dice aquí David, utilizando la misma terminología. Entonces, o sea, si hago todo esto, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. En este caso nosotros, tomar la Santa Cena, ir al templo, prestar un servicio de administración, hermanos. Solo estoy mencionando algunos. Pagar un diezmo, cumplir los mandamientos. Eso agradará a Dios si nuestro corazón está quebrantado y nuestro espíritu está contrito. Continúa el versículo diciendo, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán sobre tu altar
becerros, ¿sí? Que literalmente ya van a ser representados por los mismos corazones de sus hijos, ¿no, querido Luis? Bueno, ahí, por ejemplo, nosotros si nos ponemos exquisito con respecto al vocabulario, es muy interesante ver que esa palabra entonces nos está dando diferentes peldaños o elementos que deben ser hechos antes de, o las prioridades, o qué es lo más importante con respecto a lo que nosotros pensamos. Si bien es cierto, hacer holocausto y dar sacrificios son importantes, pero parece ser que antes uno tiene que tener otra actitud. Algo debe pasar dentro de nosotros. Y esto vendría siendo entonces como un resultado de lo primero. Claro. Es como cuando, no sé, en el libro de Mormón se habla de la caridad y no, no sacamos nada con ir y dar, pero si no, no lo hacemos de corazón, o si de repente no sé, hacemos algo y en nuestro corazón tenemos cosas absolutamente diferentes, no sirve absolutamente de nada. ¿Te acuerdas cuando se enseñaba ese principio en el libro de Mormón? Por lo Sí, y tanto, también se enseña en Primera de Corintios 13, ¿no? Cuando habla de la fe y la caridad y el amor, ¿no? Pero y nada claro, es, sin amor no somos nada, ¿sí? y lo mismo que dice Santiago, la fe sin obra Es muerte, sí. es muerta, exacto. Entonces, ese entonces, ordenado muy bien en esta canción, en este salmo, eh, como que va dando un peldaño tras otro. Primero lo primero, después esto otro, y Sí. finalmente vamos a llegar eh, a lo que finalmente es, que Dios tomará todo esto de buena manera y lo aceptará como corresponde. No, precioso, maravilloso. Sí. Bueno, quiero compartir con ustedes un entonces de esos que nos invitan los salmos. Y lo hablábamos antes de nuestra presentación el día de hoy, Luis, y decíamos, bueno, ¿cómo el que es empujado a arrepentimiento y a reconocer a Dios, entonces después quiere mostrarle estas cosas a los demás? Miren que les voy a mostrar entonces cómo obran esas cosas, ¿sí? A través de las escrituras. Si no la voy a mostrar yo, finalmente las muestran son las escrituras, hermano. Yo solo las voy a traer aquí a colación, como se dice, ¿sí? A presentación de ustedes. Luis, mira, aquí tenemos Alma 36, versículo 23, después de que Alma pasa por un proceso de arrepentimiento, ¿sí? Que lo lleva casi hasta la muerte, entonces nos cuenta su historia, Luis, que creo que es lo que tiene que pasar con todos. ¿Quieres compartirla con nosotros? Mas he aquí mis miembros recobraron su fuerza y me puse de pie y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. Sí, y desde ese día, aún hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Bueno, las escrituras hablan por sí solas, ¿no? Y el proceso se muestra en los Salmos, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en Doctrina y Convenios, en la Perla de Gran Precio, en el Libro de Mormón, y sigue mostrándose hoy día. Cuando uno se acerca al Señor y empieza a vivir un proceso de arrepentimiento, lo que empieza a suceder es un proceso de transformación o de conversión, ¿no, Luis? Y lo lleva a uno a hacer algo, no solo a hacer cosas, sino a hacer algo, a ser más como Cristo es. Luis. No, espectacular. Si ustedes se fijan, bueno, la clase anterior y esta y la próxima, nos vamos a dar cuenta que todos los salmos al final tiene nada más que un tema central, más allá de lo que está sufriendo uno, la situación puntual de una persona, de otra, porque no es tan solo David el que escribe, pero si ustedes analizan, todo gira en torno a un personaje, que es finalmente el personaje que gira todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, y el Libro de Mormón, y Doctrina y Convenio, y la Perla de Gran Precio, y las palabras de los profetas vivientes, y las reuniones sacramentales que van a empezar ahora Claro. en septiembre con estas clases cada domingo y todo. Jesucristo, el centro de nuestro quehacer. Y es maravilloso que lo podamos identificar y apuntar. Esto no es coincidencia. El Salvador es el centro del Evangelio.
Y no es extraño que esta iglesia justamente se llame la Iglesia de Jesucristo y nosotros somos miembros de la iglesia y ayudamos en esto, esperamos día a día. En esto estamos empeñados, en una gran obra, Walter, qué maravilla. Bueno, de esto testificamos, Luis y hermanos. Compartimos este segundo programa, que es la segunda clase de Salmos, y nos queda una. Y todavía, y Luis dijo algo, porque se nos quedó por allá el Salmo 69, pero se nos quedaron todos los demás, Luis. O sea, solo ahondamos, y utilizar la palabra ahondamos puede ser un poco pretencioso de nuestra parte, ¿sí? Pero, Apenas, como se dice en las clases de institutos, ¿no? Superficie, profundidad. Nosotros claro, pasamos como por encima, hermanos. Ahora imagínense lo que ustedes pueden lograr cuando ustedes estudian de manera personal o con sus familias estos versículos. Creo que puede haber grandes cambios en su vida. no, lo que decía que por lo menos, bueno, yo siempre termino mis clases angustiado porque al final no hablé ni el 10% de lo que había pensado, pero por lo menos tenemos la tranquilidad de que la angustia nuestra no va a ser tanta como la angustia de los maestros de la escuela dominical a partir de septiembre, que van a tener que tomar algún concepto y reducirlo a 20, 25 minutos. Entonces, vamos a necesitar la ayuda y la inspiración de Dios sin ninguna duda para que esto, como decía los apóstoles que han estado capacitándonos, para que esto sea finalmente un resumen o un acento en un estudio que se da en el hogar con la familia, que es lo que debe ocurrir. O, si no se estudió, que sea un aliciente para que los siguientes días uno pueda, o el mismo día de reposo, llegue nuevamente a la casa y repasen toda la asignación que tenemos para ese domingo. Pero lo positivo es que domingo a domingo vamos a tener la comunicación un poco más directa con ustedes, porque yo no sé si tú, Walter, pero yo he visto que las clases que impartimos, que lo hacemos con mucho cariño y en una forma absolutamente autollamado, a mí nadie me llamó para hacer lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque lo quiero hacer. Pero yo he visto que siempre los domingos que había en clases de escuela dominical es cuando más veían los videos. Y Sí. cuando no se hacían, había un poquito de menos personas que miraban. Ahora tengo el sentimiento de que cada domingo vamos a llegar a mucha más gente. Y es probable, ¿por qué no decirlo? Con mucha honestidad lo digo, es probable que estas clases se van a convertir en una herramienta un poco más efectiva porque, como digo, podemos preparar y dar una opinión en una clase que no va a poder de ninguna manera cubrir todos los elementos que se necesitan, pero que sí ustedes van a poder tener una visión un poco mayor y una, yo a veces digo eh, una ayuda adicional, una vacuna o qué sé yo, algo que les estimule a ir a las escrituras para poder hacer su estudio individual y familiar, que es lejos lo más importante. No dejen de pensar en eso. No se queden con nuestras clases. No se queden con la clase de la escuela dominical que va a ser cortísima. Lo más importante es lo que esté pasando en sus hogares con su familia, mis queridos hermanos. Así es, hermanos, un gusto estar con ustedes. Esperamos que sientan que han vivido en el día de reposo. Ahí hay 4 clases, aquí hay 4 contenidos. Está la clase de su servidor Walter Posada, después está la clase de su servidor Luis Calkin, de nuestra querida Liz Posada, y ahora esta conversación de Ven, sígueme. Todo con la claridad, el disclaimer, digámoslo así, no reemplaza su estudio personal de las escrituras, su estudio familiar de las escrituras. Pero sí esperamos darles suficiente material y si no suficiente, al menos algo que sirva para que ustedes puedan prepararse para el siguiente domingo. Por eso anticipamos la clase un domingo antes, para que ustedes tengan toda la semana para estudiarla y desarrollarla los días domingo. Gracias a todos los maestros de escuela dominical que nos siguen, que nos acompañan. Mañana recordaremos, a petición de la hermana Molina del Templo de Bogotá, Colombia, un discurso que dimos, cómo dar un buen discurso en la reunión sacramental. Mañana lo vamos a compartir en todos los grupos de la Fundación de Morgat, de Más Dios. Así que, queridos hermanos, gracias por su compañía. Nos vemos mañana muy temprano en el Club de Lectura. Gracias, Luis Calkin, por acompañarnos, por todas tus enseñanzas.
Un abrazo y que el Señor les bendiga. Gracias por todo lo que hacen. Esperamos que este contenido, como todo lo que hacemos, si no se puede mucho, al menos nos ayude a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Nos vemos, queridos hermanos. Descansen. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.